¿Alguna vez has escuchado una historia tan increíble que te deja pensando en qué es real y qué no? Hoy vamos a hablar de un suceso que tiene a todo México hablando, un escándalo que involucra a una de nuestras cantantes más queridas y a un banco. Y es que, ¿cómo se puede terminar en una disputa tan inesperada? Acompáñanos mientras te contamos cómo Ana Bárbara, la reina grupera, se vio envuelta en una situación que nadie habría anticipado. ¿Acaso un fan le robó? ¿Y qué pasó con el banco? No te lo puedes perder. Ana Bárbara, conocida por su imponente voz y su trayectoria llena de éxitos, nunca imaginó que algo tan inesperado la pondría en el centro de una polémica tan viral. Todo comenzó cuando un fan de la cantante, un admirador tan apasionado como muchos otros, se aprovechó de su fama para hacer algo insólito, un robo. Pero no era un robo cualquiera. Este no se trató de joyas o dinero en efectivo, sino de algo mucho más insidioso, algo que tocó directamente a la famosa intérprete de Bandido. Este fan, tras conocer detalles personales de la vida de Ana Bárbara, decidió tomar cartas en el asunto de una forma muy poco convencional. ¿La razón? Aparentemente, el fan se infiltró en la información bancaria de la cantante, logrando acceder a varias de sus cuentas. El objetivo era claro: hacer transferencias indebidas y sacar provecho de una situación. Pero, ¿cómo logró esto? ¿Por qué pasó desapercibido tanto tiempo? El misterio creció cuando Ana Bárbara se dio cuenta de que varias de sus cuentas habían sido afectadas. Y no solo eso. Los registros indicaban que los intentos de sacar dinero del banco eran más de los que ella podría haber imaginado. La situación se complicó aún más cuando los detalles del robo empezaron a aparecer en los medios de comunicación, dando lugar a especulaciones y teorías sobre si la cantante estaba involucrada de alguna forma o si realmente había sido víctima de un fan demasiado fanático. Lo cierto es que, tras varias investigaciones, quedó claro que Ana Bárbara no tenía nada que ver con los intentos de estafa. Sin embargo, la situación no terminó ahí. La artista, visiblemente afectada, tuvo que enfrentarse no solo a la sensación de traición, sino a la burocracia de un banco que tardó más de lo esperado en hacer justicia. Mientras tanto, la prensa no dejaba de especular sobre su vida privada y la información personal que había sido filtrada, aumentando la tensión entre la cantante y el banco implicado. Aunque la situación parecía estar bajo control, la historia de Ana Bárbara no terminó con una simple denuncia. La artista tuvo que enfrentar una serie de desafíos legales y financieros que marcaron un antes y un después en su vida. La intrincada red de robo a través de la cual se filtró su información bancaria dejó claro que el fan no actuó solo. Se descubrió que había una complicidad mayor detrás de los intentos de vaciar las cuentas de la cantante, lo que llevó a la policía a abrir una investigación más profunda. Pero, ¿cómo pudo un fan llegar tan lejos? ¿Realmente estuvo involucrado un grupo de personas que conocían a la cantante de cerca? Para los seguidores de Ana Bárbara, esta noticia fue un balde de agua fría. La idea de que alguien tan cercano a ella, incluso desde la distancia de un admirador, pudiera vulnerar su seguridad personal fue desconcertante. El robo no solo implicaba la sustracción de dinero, sino la violación de una confianza que, hasta ese momento, parecía inquebrantable. Mientras tanto, el banco implicado no tardó en dar una respuesta oficial, pero no de la manera que Ana Bárbara esperaba. A pesar de que su equipo legal presentó pruebas contundentes de que la cantante había sido víctima de un delito, la institución financiera tardó semanas en devolverle el dinero. La cantante, que en varias entrevistas expresó su frustración por la falta de una resolución rápida, denunció la falta de empatía por parte del banco y exigió una pronta solución al problema. En ese proceso, Ana Bárbara tuvo que lidiar con los efectos secundarios de este escándalo mediático. Las redes sociales no tardaron en llenar los titulares con especulaciones y teorías, muchas de las cuales dañaron su imagen. Algunos usuarios incluso comenzaron a cuestionar la veracidad del robo, sugiriendo que todo podría haber sido una artimaña para generar publicidad. Los rumores y comentarios negativos no hicieron más que empeorar la situación. La artista, con su habitual fortaleza,
no dudó en alzar la voz y defender su integridad, recordando a todos que, aunque la fama le traía muchas bendiciones, también la hacía más vulnerable ante este tipo de situaciones. Lo que parecía ser un simple robo se transformó en un escándalo de proporciones mayores, que afectó no solo a Ana Bárbara, sino a toda la industria musical y a la confianza pública en las instituciones financieras. Los fans, aunque solidarios con su ídola, no podían evitar preguntar cómo esto había sucedido y qué medidas se tomarían para evitar futuros incidentes. Mientras la resolución del caso se alargaba, la prensa siguió alimentando el fuego. Las especulaciones sobre cómo un fan pudo haber llegado a este punto de infiltración eran muchas, pero lo que más llamaba la atención era la creciente falta de confianza en las instituciones bancarias. ¿Cómo pudo haber sucedido que un banco tan grande permitiera que alguien accediera a la información personal de una de las figuras más mediáticas del país? Para muchos, este caso evidenció un serio fallo en la seguridad de las plataformas financieras. En varias entrevistas, Ana Bárbara expresó cómo este robo afectó emocionalmente su vida. No solo se trataba de dinero perdido, sino de un golpe a su privacidad y su paz mental. La cantante, conocida por su carácter fuerte y su capacidad para superar obstáculos, comenzó a recibir apoyo de otros artistas que también compartieron sus experiencias con la vulnerabilidad de ser figuras públicas. El robo, aunque único en su tipo, también reflejaba una realidad más amplia: la exposición que enfrentan los famosos y la falta de medidas adecuadas para proteger su vida privada. Pero el impacto no solo fue emocional y financiero. A medida que el caso tomaba más relevancia, se comenzaron a tomar decisiones más drásticas. Los expertos en seguridad comenzaron a hablar más abiertamente sobre la falta de protección para artistas y figuras públicas en general, y muchos pidieron que se establecieran nuevas leyes o políticas de seguridad para evitar que algo como esto se repitiera. Ana Bárbara, durante todo este proceso, mostró una increíble madurez al mantener la calma y exigir justicia. En diversas ocasiones resaltó la importancia de no dejarse vencer por la adversidad y cómo, incluso cuando la vida te da un revés tan grande como este, siempre hay una oportunidad para salir adelante y seguir luchando por lo que es justo. En sus redes sociales, además, compartió algunos consejos para otros artistas y seguidores sobre cómo proteger sus cuentas y datos personales, demostrando que, a pesar de la situación, seguía con la misión de educar y apoyar a los demás. A medida que pasaban las semanas, las repercusiones del caso Ana Bárbara no se limitaban solo al ámbito mediático. La cantante, quien siempre ha sido muy activa en sus redes sociales, utilizó sus plataformas para compartir con sus seguidores las dificultades que estaba enfrentando. No solo hablaba del robo, sino también del desgaste emocional que le generaba el constante escrutinio público. Fue entonces cuando muchos de sus fans, que hasta ese momento habían visto a su ídola solo como una estrella, comenzaron a verla como una mujer más, vulnerable, enfrentando una de las pruebas más difíciles de su vida. El robo, que al principio parecía un tema sensacionalista que solo interesaba a los tabloides, se convirtió en una conversación mucho más profunda sobre la inseguridad en el mundo digital. Pero, ¿cómo pudo un fan llegar tan lejos? ¿Realmente estuvo involucrado un grupo de personas que conocían a la cantante de cerca? Para los seguidores de Ana Bárbara, esta noticia fue un balde de agua fría. La idea de que alguien tan cercano a ella, incluso desde la distancia de un admirador, pudiera vulnerar su seguridad personal fue desconcertante. El robo no solo implicaba la sustracción de dinero, sino la violación de una confianza que, hasta ese momento, parecía inquebrantable. Mientras tanto, el banco implicado no tardó en dar una respuesta oficial, pero no de la manera que Ana Bárbara esperaba. A pesar de que su equipo legal presentó pruebas contundentes de que la cantante había sido víctima de un delito, la institución financiera tardó semanas en devolverle el dinero. La cantante, que en varias entrevistas expresó su frustración por la falta de una resolución rápida, denunció la falta de empatía por parte del banco
y exigió una pronta solución al problema. En ese proceso, Ana Bárbara tuvo que lidiar con los efectos secundarios de este escándalo mediático. Las redes sociales no tardaron en llenar los titulares con especulaciones y teorías, muchas de las cuales dañaron su imagen. Algunos usuarios, incluso, comenzaron a cuestionar la veracidad del robo, sugiriendo que todo podría haber sido una artimaña para generar publicidad. Los rumores y comentarios negativos no hicieron más que empeorar la situación. La artista, con su habitual fortaleza, no dudó en alzar la voz y defender su integridad, recordando a todos que, aunque la fama le traía muchas bendiciones, también la hacía más vulnerable ante este tipo de situaciones. Lo que parecía ser un simple robo se transformó en un escándalo de proporciones mayores, que afectó no solo a Ana Bárbara, sino a toda la industria musical y a la confianza pública en las instituciones financieras. Los fans, aunque solidarios con su ídola, no podían evitar preguntar cómo esto había sucedido y qué medidas se tomarían para evitar futuros incidentes. Mientras la resolución del caso se alargaba, la prensa siguió alimentando el fuego. Las especulaciones sobre cómo un fan pudo haber llegado a este punto de infiltración eran muchas, pero lo que más llamaba la atención era la creciente falta de confianza en las instituciones bancarias. ¿Cómo pudo haber sucedido que un banco tan grande permitiera que alguien accediera a la información personal de una de las figuras más mediáticas del país? Para muchos, este caso evidenció un serio fallo en la seguridad de las plataformas financieras. En varias entrevistas, Ana Bárbara expresó cómo este robo afectó emocionalmente su vida. No solo se trataba de dinero perdido, sino de un golpe a su privacidad y su paz mental. La cantante, conocida por su carácter fuerte y su capacidad para superar obstáculos, comenzó a recibir apoyo de otros artistas que también compartieron sus experiencias con la vulnerabilidad de ser figuras públicas. El robo, aunque único en su tipo, también reflejaba una realidad más amplia: la exposición que enfrentan los famosos y la falta de medidas adecuadas para proteger su vida privada. Pero el impacto no solo fue emocional y financiero. A medida que el caso tomaba más relevancia, se comenzaron a tomar decisiones más drásticas. Los expertos en seguridad comenzaron a hablar más abiertamente sobre la falta de protección para artistas y figuras públicas en general, y muchos pidieron que se establecieran nuevas leyes o políticas de seguridad para evitar que algo como esto se repitiera. Ana Bárbara, durante todo este proceso, mostró una increíble madurez al mantener la calma y exigir justicia. En diversas ocasiones resaltó la importancia de no dejarse vencer por la adversidad y cómo, incluso cuando la vida te da un revés tan grande como este, siempre hay una oportunidad para salir adelante y seguir luchando por lo que es justo. En sus redes sociales, además, compartió algunos consejos para otros artistas y seguidores sobre cómo proteger sus cuentas y datos personales, demostrando que, a pesar de la situación, seguía con la misión de educar y apoyar a los demás. A medida que pasaban las semanas, las repercusiones del caso Ana Bárbara no se limitaban solo al ámbito mediático. La cantante, quien siempre ha sido muy activa en sus redes sociales, utilizó sus plataformas para compartir con sus seguidores las dificultades que estaba enfrentando. No solo hablaba del robo, sino también del desgaste emocional que le generaba el constante escrutinio público. Fue entonces cuando muchos de sus fans, que hasta ese momento habían visto a su ídola solo como una estrella, comenzaron a verla como una mujer más, vulnerable, enfrentando una de las pruebas más difíciles de su vida. El robo, que al principio parecía un tema sensacionalista que solo interesaba a los tabloides, se convirtió en una conversación mucho más profunda sobre la inseguridad en el mundo digital. En el transcurso de los meses siguientes, varios bancos y plataformas de pago comenzaron a implementar nuevas medidas de seguridad para evitar que situaciones similares afectaran a otras personas. Ana Bárbara, al igual que otros artistas, se convirtió en una voz activa para hacer campaña por la creación de leyes más estrictas
sobre el robo de identidad y la protección de datos personales en las redes sociales. Las leyes de protección de datos en México, en ese entonces, eran consideradas aún insuficientes frente a los avances tecnológicos y los crecientes riesgos del cibercrimen. El impacto del robo no solo afectó a la cantante a nivel financiero y emocional, sino que también tuvo repercusiones en su imagen pública. Mientras los medios continuaban cubriendo el caso, algunos comenzaron a especular sobre la relación de Ana Bárbara con el banco involucrado. En este tipo de situaciones, los rumores siempre están a la orden del día, pero la cantante, lejos de dejarse llevar por el caos mediático, se mostró firme y decidida a enfrentar la situación con transparencia. La cantante aclaró en varias entrevistas que su lucha no solo se trataba de recuperar lo perdido, sino de crear conciencia sobre los peligros de la exposición digital. Durante este proceso, muchas de sus colaboraciones con marcas y otros artistas se vieron afectadas temporalmente. Sin embargo, Ana Bárbara supo darle la vuelta a la situación. En lugar de centrarse en la adversidad, aprovechó su plataforma para difundir mensajes de empoderamiento y precaución. A través de sus redes sociales, no solo hizo un llamado a la acción sobre la protección de los datos personales, sino que también compartió consejos sobre cómo sus seguidores podían evitar caer en las trampas de los estafadores en línea. De esta manera, transformó una crisis en una oportunidad para educar y proteger a quienes la apoyaban. Mientras la atención mediática comenzaba a calmarse, Ana Bárbara se dedicó a transformar la experiencia traumática en algo positivo. Su dedicación a la causa de la protección de datos personales creció de manera significativa y la cantante decidió involucrarse más activamente en la educación sobre la seguridad digital, tanto dentro de su comunidad de fans como en eventos relacionados con la tecnología y la privacidad. Ana Bárbara se convirtió en una defensora no solo de la privacidad en redes sociales, sino también de la importancia de la conciencia digital, especialmente entre aquellos que, como ella, viven bajo la constante mirada del público. El caso de Ana Bárbara también abrió la puerta a un tema más amplio. Las celebridades no son las únicas personas afectadas por estos problemas de seguridad en línea. En México, como en muchos otros países, los fraudes cibernéticos han aumentado a un ritmo alarmante. Las estafas en línea, el robo de identidad y el hackeo de cuentas bancarias se han convertido en problemas comunes, y muchos usuarios comunes nunca se imaginan que podrían ser víctimas de un robo digital hasta que es demasiado tarde. A raíz de este caso, varias figuras del entretenimiento y personalidades públicas comenzaron a tomar más medidas de seguridad. La recomendación de Ana Bárbara de revisar constantemente las configuraciones de privacidad en las redes sociales, evitar compartir información personal excesiva y utilizar contraseñas fuertes se convirtió en una tendencia seguida por otros artistas. La industria del entretenimiento también comenzó a hablar más abiertamente sobre las amenazas digitales, reconociendo que no solo las celebridades están expuestas, sino también el público en general. Por su parte, el banco involucrado en el caso de Ana Bárbara, al verse presionado por la repercusión mediática, mejoró sus protocolos de seguridad y garantizó una mayor protección para sus clientes. Aunque muchas personas aún dudan de la efectividad de las medidas tomadas por las instituciones financieras, la realidad es que, sin el caso de Ana Bárbara, muchos de estos avances no habrían sucedido. Su lucha no solo benefició a ella, sino que dejó un impacto duradero en el sistema bancario y en cómo se manejan los datos sensibles de los usuarios. Después de que el caso de Ana Bárbara trascendiera y se resolviera, se desencadenaron otras reacciones en el entorno digital. Varias plataformas de redes sociales y aplicaciones bancarias decidieron reforzar su colaboración con expertos en ciberseguridad para prevenir fraudes como el que la cantante había sufrido. Estas acciones también fueron impulsadas por las críticas que surgieron en los medios de comunicación
donde se cuestionaba la protección que existía sobre los datos personales de los usuarios, en particular los de figuras públicas, quienes, como Ana Bárbara, viven en constante exposición. Aunque los avances fueron positivos, el hecho de que figuras como Ana Bárbara se vieran obligadas a pasar por este tipo de experiencias para que las instituciones comenzaran a tomar medidas concretas dejó un sabor amargo. Las personalidades públicas, que ya lidiaban con la invasión de su privacidad en muchos otros aspectos de sus vidas, tuvieron que ser más conscientes de los riesgos a los que se exponían digitalmente. Por ello, muchos artistas y celebridades decidieron tomar las riendas de su seguridad en línea, consultando a especialistas y fortaleciendo sus sistemas de protección, tanto en redes sociales como en sus cuentas bancarias. Ana Bárbara, en particular, no perdió tiempo en aplicar lo aprendido de esta difícil experiencia. Su cuenta de redes sociales pasó a ser mucho más segura, con autenticación en 2 pasos y otras medidas preventivas que muchos de sus seguidores empezaron a aplicar también. La cantante, además, siguió generando contenido educativo para sus fans sobre cómo proteger su información y evitar caer en las trampas de los ciberdelincuentes. Su mensaje era claro: la seguridad digital no es opcional, es esencial para todos, sin importar el estatus o la ocupación. A medida que el tiempo pasó, Ana Bárbara se convirtió en una voz más activa dentro de la lucha por la protección de datos y la seguridad cibernética. A través de sus plataformas digitales, la cantante no solo compartía consejos sobre cómo evitar fraudes, sino que también hablaba de las medidas preventivas que había implementado personalmente para protegerse. Durante una entrevista en un programa de televisión, comentó que, aunque la experiencia fue dolorosa y frustrante, le permitió conocer de cerca el lado oscuro de la era digital y cómo, muchas veces, las celebridades no están exentas de ser víctimas de este tipo de delitos. El caso de Ana Bárbara sirvió como una especie de parteaguas para otras figuras públicas que, hasta ese momento, tal vez no habían considerado lo vulnerable que podían ser en términos digitales. Esto provocó un cambio en la forma en que los artistas manejan su información personal. Muchos comenzaron a colaborar con expertos en ciberseguridad para fortalecer sus redes y proteger sus datos bancarios y privados. Ana Bárbara, por ejemplo, aconsejó a sus seguidores que no solo utilizaran contraseñas fuertes, sino que también activaran la verificación en 2 pasos en todas sus cuentas, especialmente las relacionadas con bancos y redes sociales. La seguridad digital ya no solo era un tema de moda para los expertos en tecnología, sino una necesidad urgente para todos los usuarios, independientemente de su estatus o la cantidad de seguidores en redes sociales. Sin embargo, el camino para mejorar la seguridad digital y cambiar la forma en que las instituciones manejan los datos personales aún está en marcha. Si bien el caso de Ana Bárbara ayudó a abrir los ojos de muchos, las instituciones bancarias y las plataformas de redes sociales deben seguir invirtiendo recursos en tecnología de vanguardia para proteger a sus usuarios. A lo largo de los meses posteriores a la resolución de su caso, Ana Bárbara continuó promoviendo la importancia de la ciberseguridad en sus redes sociales. Además de dar recomendaciones personales sobre cómo evitar ser víctima de fraudes, la cantante organizó charlas y seminarios en los que compartió su experiencia con sus seguidores. Durante estas charlas, invitó a expertos en tecnología y seguridad digital para que brindaran información más detallada sobre cómo protegerse de las amenazas cibernéticas que, aunque invisibles, son cada vez más reales y peligrosas. Uno de los aspectos más importantes que destacó en estas intervenciones fue la necesidad de educar no solo a las personas que usan redes sociales de forma activa, sino también a aquellas que no están tan familiarizadas con los peligros de Internet. Muchos usuarios, especialmente aquellos de generaciones más mayores, tienden a subestimar la importancia de las configuraciones de privacidad o la seguridad de sus contraseñas, creyendo que no son un blanco fácil para los ciberdelincuentes. Ana Bárbara hizo un esfuerzo consciente por incluir a todas las edades en su mensaje, destacando que los atacantes pueden tener como objetivo cualquier tipo de usuario,
sin importar su nivel de conocimiento digital. Los esfuerzos de Ana Bárbara también incluyeron su colaboración con organizaciones no lucrativas que promueven la educación sobre ciberseguridad en comunidades vulnerables. La cantante, al ser una figura pública muy seguida, utilizó su influencia para llevar este tema a lugares donde pocas veces se había tocado. A través de su ejemplo, demostró cómo una crisis personal puede convertirse en una oportunidad para hacer un cambio positivo en la vida de otros. La historia de Ana Bárbara no solo dejó una enseñanza valiosa sobre la seguridad digital, sino que también iluminó cómo la fama y la vida pública pueden ser una espada de doble filo. Si bien los seguidores de la cantante la admiraron por su valentía al compartir su experiencia, también comenzó a generar un debate más amplio sobre el nivel de protección que deberían tener las celebridades en línea. Durante las entrevistas posteriores al incidente, Ana Bárbara expresó que si bien los fanáticos y las figuras públicas viven bajo el ojo público, también tienen derecho a la privacidad y a la seguridad, algo que debería ser garantizado por las plataformas digitales y las instituciones que manejan su información. A raíz de este suceso, muchos otros artistas y celebridades se vieron inspirados a hablar abiertamente sobre los riesgos cibernéticos y cómo se preparaban para enfrentarlos. Esto llevó a la creación de campañas de sensibilización organizadas por agencias y asociaciones de artistas que buscaban educar a los fans sobre cómo los fraudes digitales pueden afectar tanto a figuras públicas como a personas comunes. La cantante también se dio cuenta de lo importante que era construir una relación más sólida y cercana con su comunidad de seguidores. Decidió ser más transparente en cuanto a sus experiencias con la tecnología y por ello comenzó a hacer publicaciones más frecuentes en las que compartía sus trucos y consejos de seguridad digital. Hablaba de las aplicaciones que usaba, los métodos de protección de datos que seguía e incluso las lecciones que había aprendido del robo. De este modo, Ana Bárbara continuó involucrando a su audiencia en la conversación sobre la importancia de la protección en línea, creando un lazo más estrecho entre ella y sus seguidores. El impacto de su historia llegó incluso a los medios de comunicación, que empezaron a abordar más a fondo la necesidad de legislar en torno a la protección de datos personales y la responsabilidad de las empresas digitales. El gobierno mexicano, por ejemplo, comenzó a evaluar nuevas medidas para proteger la información de los usuarios, tanto de figuras públicas como de ciudadanos comunes, en un contexto cada vez más globalizado y digitalizado. A medida que pasaba el tiempo, la conversación sobre el robo sufrido por Ana Bárbara se expandió aún más en el ámbito público. La cantante no solo había logrado superar el impacto personal del fraude, sino que también se había transformado en un referente para la comunidad artística, sobre todo para aquellos que no habían sido conscientes de los peligros del mundo digital. Muchos artistas que antes no hablaban sobre sus experiencias de ciberseguridad comenzaron a hacerlo, inspirados por el coraje de Ana Bárbara. Uno de los puntos que más destacó en sus intervenciones fue el papel crucial de las instituciones bancarias en la protección de los usuarios. A pesar de que el robo había ocurrido debido a una brecha de seguridad personal, Ana Bárbara subrayó que las entidades financieras también deben ser responsables de garantizar que sus sistemas sean impenetrables para los delincuentes. Ella misma, con su voz y su influencia, insistió en la necesidad de que los bancos y empresas tecnológicas invirtieran más en la actualización constante de sus sistemas de seguridad para prevenir futuros fraudes. Este mensaje resonó no solo entre sus seguidores, sino también en los medios de comunicación y en las autoridades. Además, Ana Bárbara dejó claro que, en su caso, la pérdida financiera fue solo una pequeña parte del daño real. Lo que más le dolió fue la invasión de su privacidad. No era solo una cuestión de dinero, sino de la confianza que uno tiene al utilizar plataformas digitales para realizar transacciones, compartir información y comunicarse con los demás. Durante una entrevista, compartió cómo se sintió vulnerada al saber que alguien podía acceder a sus datos personales con facilidad. Ese sentimiento de inseguridad fue, tal vez, lo más difícil de superar.
La cantante también habló sobre cómo la experiencia la había llevado a una reflexión más profunda sobre la fragilidad de la seguridad en la era digital. Esto la motivó a organizar eventos de concienciación sobre el tema, en los que invitó a expertos en ciberseguridad para que brindaran charlas sobre las mejores prácticas para protegerse de este tipo de robos. En sus publicaciones y entrevistas, Ana Bárbara también destacó el hecho de que muchas veces los delincuentes aprovechan la falta de conocimiento o la confianza excesiva de las personas en las plataformas para llevar a cabo sus fraudes. El mayor enemigo no es el sistema, sino nuestra propia despreocupación, dijo en una de sus intervenciones más impactantes.